Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta reunión, a este primer webinar denominado Hacia un enfoque sostenible para el desarrollo de la Amazonía, retos y consideraciones para una mejor planificación de proyectos de infraestructura. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía Ruiz. Voy a acompañarlos durante este proceso. Voy a guiar el webinar con los invitados que tenemos y quisiera comenzar agradeciendo. Hay que agradecer que este evento ha sido organizado por el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la UTEC y con organizaciones como Wild Conservation Society y Derecho Ambiente y Recursos Naturales, quienes están haciendo posible una reunión como esta. Gracias a los panelistas, por favor, Jorge Abad, Gustavo Guerra García, Vanessa Cueto, gracias por participar el día de hoy con nosotros en este evento. Sobre todo, gracias a ustedes, las casi 100 personas conectadas en estos momentos que han elegido acompañarnos durante 2 horas, siendo que sabemos que existe una oferta de conocimiento y de debate muy amplia en estos días, y agradecemos su puntualidad. Esperamos que ser muy justos con el tiempo y estar estas 2 horas acompañándolos. El objetivo fundamental de este webinar es reflexionar sobre los enfoques y desafíos que tenemos como país para lograr una planificación sostenible de la infraestructura en nuestra Amazonía. Gracias a los panelistas, vamos a tener presentaciones, primero iniciales por parte de ellos, 10 minutos cada uno, y luego unas rondas de preguntas, que también, por favor, les agradeceríamos usar los medios que han sido puestos de preguntas y respuestas. También al final podrán tener algunas preguntas seleccionadas por el público. Les agradecemos, aunque ya lo han visto al momento de la introducción, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados y traten de tener la mayor capacidad de banda ancha para que podamos comunicarnos. La dinámica va a comenzar y por lo tanto voy comenzando con los panelistas. Acabo de mencionar que nos acompañan Jorge Abad, Gustavo Guerra García y Vanessa Cueto La Rosa, y en ese orden les vamos a pedir que hagan una presentación de 10 minutos de manera introductoria para que todos estemos al tanto de cómo vamos avanzando. Jorge Abad, que recibió una maestría en ciencias y un doctorado en ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Illinois, fue ganador en su momento del premio Lawrence Straub. Básicamente es un premio a la mejor tesis doctoral en ingeniería hidráulica y ecohidráulica, y obtuvo esta distinción Santiago Antúnez de Mayolo Gomero en el 2018, un mérito otorgado por Concitec al investigador que contribuye a la ciencia en el Perú. Actualmente es director académico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología y director ejecutivo del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA. Jorge, por favor, tus minutos para que comencemos a reflexionar el día de hoy sobre este enfoque de sostenibilidad para el desarrollo amazónico. Muchas gracias, Lucía. Voy a compartir aquí. A ver. Si me permiten. A ver, déjame ver. Ahora sí. Sí, lo importante, gracias por la presentación, era un poco también llamar a esa reflexión que mencionabas al inicio. Nosotros desde la academia también buscamos oportunidades y buscamos, también somos capaces de dar recomendaciones desde lo que nosotros llamamos la ciencia y la ingeniería, porque creo que son elementos indispensables para la planificación, sobre todo en proyectos de Amazonía, de infraestructura en la Amazonía. Aquí agradecer a muchos de los asistentes que tenemos en la UTEC, mucho del personal capacitado, y a la Fundación Moore también por el apoyo en estas investigaciones. Si comenzamos por viendo el Perú y obtenemos la data del Instituto Peruano de Economía para el 2019, este índice está basado en economía, infraestructura, salud y educación, y nos dice cuán competitivo es la región. Y si nosotros comenzamos a ver los colores rojos, que son casi los últimos lugares, Loreto se encuentra en la posición 22, por decir una data, ¿no? Entonces, comenzamos de que competitivamente, digamos, Loreto y algunos departamentos en la Amazonía ya están casi en los últimos lugares. Y si nos enfocamos en infraestructura, igual, Loreto tiene un déficit de infraestructura, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios parece estar un poco mejor, quizás por la carretera interoceánica. En tema de salud,
otra vez hemos visto nosotros a partir del COVID-19 que Loreto definitivamente está en el puesto 25. Entonces creo que acá hay una reflexión importante de cuál es el punto de inicio a nivel Perú. Y si nos enfocamos en los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí solamente unos cuantos, que nos habla un poco de cómo debería ser sostenible esta dualidad entre infraestructura y conservación para una Amazonía sostenible. Número 4 tiene que ver con la educación de calidad. No podemos tener chicos que aprendan si sufren de anemia. También el 7% de locales escolares no cuentan, digamos, cuentan con servicios básicos. Mejor dicho, la mayoría no lo cuentan. En el tema de agua, casi el 50% no tiene agua y no tiene desagüe. En tema de energía, ustedes saben que solamente es diésel, es una 100% térmica. En tema de infraestructura, el 87% de los hogares de Loreto no tiene conexión a Internet. Y esto está relacionado también a la infraestructura educativa, porque ahora que estamos, digamos, muchas universidades, muchos colegios están enseñando en forma virtual, ¿cómo podemos desarrollar este desarrollo, digamos, otra vez, este desarrollo sostenible en Loreto si es que ni siquiera tienen conexión a Internet? Entonces, tampoco cuentan con energía eléctrica. El tema 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles, hemos tenido mucho derrame de petróleo en la Amazonía. Estamos asociados a muchos, digamos, desechos sólidos, líquidos, que quizás el tema de contaminación ambiental es alto en la Amazonía. El tema del clima, ustedes saben que, digamos, Ucayali y Loreto son una de las regiones que emiten más gases de efecto invernadero. En 15, que tiene que ver con los sistemas terrestres, bueno, se están perdiendo los bosques y hasta la fecha Perú ha perdido el 8% de su bosque original. Entonces son datos que nos muestran la realidad de la Amazonía, que nos dicen que quizás no estamos yendo a un camino, como decíamos, sostenible. Si nosotros vamos al Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, se priorizan 9 proyectos. Después salió el 2019 el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, donde de 52 proyectos, 11 son aterrizadas para la Amazonía, y el primero, lo he puesto en azul, digamos, es el tema de hidrovía amazónica, con una inversión de 338 millones de soles. Este plan nacional de infraestructura para la competitividad es muy interesante, un documento muy interesante en el cual se dan los instrumentos de gestión, se dan digamos, estos proyectos priorizados, y se habla de algo interesante, que es la mirada a largo plazo. Y la mirada a largo plazo tiene muchas aristas. Sobre todo 2 he querido anotar. Uno es la visión estratégica y 2 son herramientas de articulación. Entonces, cuando uno lee este plan, parece que todo anda bien. O sea, podría comenzar a andar bien. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? En lecciones no aprendidas, esto ya, digamos, siempre lo he mencionado, al menos desde la ingeniería, nosotros hemos fallado en diseñar puertos, en este caso en Puerto de Pucallpa, en el río Ucayali. Ha habido mucha inversión en los 80, se ha construido el puerto, el río se ha ido a otro lugar, y básicamente ahora seguimos invirtiendo en la rehabilitación del puerto de Pucallpa, simplemente porque no hemos entendido la dinámica del río. Entonces acá la primera lección es: la ciencia, la ingeniería no ha servido totalmente para desarrollar una infraestructura que sea sostenible. Otra lección aprendida, algo reciente que estamos viviendo, es el tema de hidrovía amazónica. Este proyecto se ha focalizado y todo el contexto ha sido en Dragao de los Malos Pasos. Entonces la idea de esta hidrovía es viajar desde Brasil hasta los 3 puertos, Pucallpa, Yurimaguas y Saramiriza, y hay algunas zonas que son de baja profundidad, donde los sedimentos se depositan, y ahí es donde se debería dragar. En la figura de la derecha, ustedes pueden ver en verde, esos son los malos pasos que fueron identificados en el contrato de concesión y en el estudio de impacto ambiental. Se hicieron, para estos 13 o 14 lugares, se hicieron los análisis localizados. Pero ya el estudio de ingeniería, que están en rojo, nos muestra que estos malos pasos o estas zonas de dragado se han movido. Y ustedes, fíjense, voy a comparar el verde con rojo. Fíjense que hay muchos más malos pasos a lo largo del Ucayali. ¿Qué quiere decir? Que en el cabo, o digamos, en el tiempo de 2-3 años, totalmente ha cambiado la estructura de los malos pasos. ¿Qué quiere decir?
que de repente la ciencia y la ingeniería no está al nivel o no está siendo usada al nivel del cual debe ser para desarrollar estos proyectos, estos megaproyectos que se quiere tener a nivel continental. Entonces aquí creo que es una muestra de que estamos fallando, hay algo que todavía no hemos aprendido. Otra lección no aprendida es el tema de las hidroeléctricas. Nosotros tenemos una hidroeléctrica en el Alto Marañón que está funcionando y tenemos alrededor de 20 hidroeléctricas proyectadas en esta zona. En la figura derecha ustedes podrán ver la ubicación de estas hidroeléctricas y en la izquierda ustedes las ven las mismas hidroeléctricas pero en el perfil. Entonces hay un perfil longitudinal, hay una gradiente, hay diferentes segmentos que están en las zonas, pero usualmente, como vemos, son estudios de impacto ambiental proyecto por proyecto. Entonces nos focalizamos, por ejemplo, los que ya tenían, era Chadín 2, tenía su estudio de impacto ambiental, y así se hace uno por uno, pero nunca estamos viendo el contexto de todo este perfil longitudinal. O sea, ¿qué es lo que podría acumularse con estos impactos acumulativos? De repente, la evaluación ambiental estratégica nos podría ayudar, y siempre estamos hablando nosotros de caudal ecológico. Pero ¿y por qué no comenzar a hablar de caudal geomorfológico? Básicamente, cómo los ríos están digamos, ayudando a que este ecosistema se mantenga. Otra lección aprendida, digamos, no aprendida, es la PETAR de Iquitos. Y esto ya es, más allá del escándalo, digamos, de la corrupción, es el escándalo que se diseñan estructuras gigantescas de más de, digamos, 800 millones de soles, me parece, al final, que no estamos diseñándolas bien, porque quizá había problemas del suelo portante, de cuánto realmente podía resistir, se inundó esta zona, esta planta, y realmente solamente creo que el 12% de su capacidad está funcionando. Entonces, creo que en Iquitos, en un lugar que tiene mucha agua, que al menos la ciudad está vertiendo ahora las aguas, digamos, servidas hacia el río Nanay, creo que necesitamos hacer una pensada mayor y no tener este tipo de lecciones no aprendidas. Y aquí es un collage de muchos ejemplos de infraestructura urbana, desde el tema de drenaje pluvial, digamos, no hay dónde evacuar las lluvias, y esto pasa también en la costa, en el norte. Creo que el Perú tiene un grave problema, que es que no está entendiendo, y esto es generalizado, no tiene que ver a veces con solamente la Amazonía. Inundaciones, cada año hay inundaciones. Suelo portante, el edificio, digamos, cuando uno va a Iquitos y está cerca de la Plaza de Armas, observa este edificio, y eso es porque la ingeniería no entendió que el suelo no iba a resistir esta cantidad de peso. Entonces, aquí tenemos contaminación, problemas de saneamiento, y yo creo que podemos enumerar muchas más en la Amazonía. Entonces, en el plan de competitividad, en este plan interesante, mostraban que había que trabajar también articuladamente. Y si solamente nos enfocamos a data, podemos ver que, por ejemplo, el ANA mide cantidad de agua, calidad de agua, CENAMI tiene datos hidrometeorológicos, IGP también tiene datos de sedimentos, OEFA, la Marina de Guerra, y existen datos, pero creo que no estamos trabajando, o al menos el Estado no está trabajando en una plataforma de información integrada. Y no están todavía, este rompecabezas no está integrado. Y hay variables que nosotros siempre hemos puesto, hemos dicho, nunca nadie está midiendo sedimentos, nadie ve la cantidad ni la calidad de sedimentos. Felizmente ahora CENAMI y la Marina de Guerra están ya entrando en estas variables, y creo que eso va a ser muy beneficioso para la Amazonía, porque realmente va a empujar a que este rompecabezas comience a unirse. En cuestión a data, como le dije, no había nada todavía de ríos, no se conocía mucho los ríos. Felizmente ya pusimos también Dancing Rivers, una plataforma abierta que tenemos, donde vamos a ir publicando y vamos a ir, ojalá, convenciendo a las instituciones de también contribuir con la data. Y nosotros contribuir al Estado. La idea es que exista otra vez una plataforma de información integrada. Nosotros queremos ser parte, digamos, de proveer de data en la que podamos. Y el desarrollo de normativas. Creo que las metodologías que hemos producido para monitorear ríos son, digamos, nos han ayudado mucho para entender los ríos, pero estas metodologías deben ser normalizadas. Y felizmente, la Marina de Guerra está a cargo del Comité Técnico de Normalización de Hidrografía y Navegación, con el cual estamos colaborando, y a través de INACAL se va a formular esta norma técnica peruana. Me parece muy, muy interesante este punto.
Y en términos de políticas públicas y normativas, ya tiene que haber, y aquí lo estoy mencionando, en preinversión, inversión y operación, tiene que haber el componente científico. No podemos seguir, sobre todo en un ambiente de alta biodiversidad, en un ambiente tan, digamos, la geografía nos favorece, no podemos seguir de alguna forma con una venda y seguir haciendo lo que hacíamos 10, 15, 20 años atrás. Tenemos que introducir la variable científica para la planificación estratégica, para desarrollar el marco normativo institucional, para hacer mejores prácticas. No puede haber un EDI que sea diferente de un EIA. No debería ser de esa forma. Tendrían que alimentarse mutuamente. Y cuando ya se esté dando el proyecto, necesitamos monitorearlo, pero científicamente. Y algo que personalmente he aprendido en estos más de 10 años trabajando en la Amazonía es que a veces nosotros los investigadores pensamos que tenemos la respuesta, pero nos equivocamos. Y cuando conversamos con las personas que realmente viven ahí, realmente aprendemos mucho. Entonces aquí Zoila y James nos pueden decir bastante sobre los ríos, cómo migran los ríos, cómo se comportan los ríos, pero también todo el tema de cosmovisión. Y eso es importante reconocer cuando desarrollemos proyectos de infraestructura, porque no es solamente poner concreto, no es solamente hacer la carretera o la hidrovía, es que hay personas que viven alrededor de esta posible infraestructura. Y nosotros hemos puesto este portal que se llama Historias del Río, los invito a visitar, que es una de los objetivos, es que sirva para entender esos diferentes puntos de opinión, de visión de la Amazonía, y creo que podría ser un lugar de encuentro. Y nada, gracias María Lucía, y esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias. Absolutamente interesante porque esta primera entrada que tenías para hablarnos de oportunidades y recomendaciones desde la ciencia y la ingeniería para planificación de proyectos de infraestructura es importante para establecer qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Incluso has mencionado que desde la ingeniería y de la ciencia no se está logrando lo que se necesitaría, así que necesitamos ver alternativas, sobre todo porque quizás no conocemos adecuadamente nuestros ecosistemas y por lo tanto queremos meter solamente fierro y cemento donde seguro las oportunidades podrían ser diferentes. Y además los casos que estás mencionando son emblemáticos, no solo el de las hidroeléctricas, sino el caso de la Petar de Iquitos y últimamente la hidrovía es increíble. Por favor, Gustavo, acompáñanos, Gustavo Guerra García, para hablar con algunas consideraciones de infraestructura económica para el desarrollo sostenible en la Amazonía. Gustavo es conocido por todos ustedes, tiene más de 20 años de experiencia en el sector, es un especialista en gestión pública y el sector transporte, ha sido viceministro de Transportes incluso, expresidente del directorio de por transporte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ha trabajado en varios países de Latinoamérica, además de en Surinam y Guyana, y actualmente justo ha hecho un trabajo con WCS para realizar un análisis técnico en torno al proyecto de la hidrovía amazónica. Así que, Gustavo. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Vamos a entrar en materia. Lo que vamos a analizar es un poco bajo qué condiciones, ¿no? Podemos continuar con la implementación de la hidrovía y cuáles son los problemas que tiene desde el punto de vista de la lógica de poder convertir ríos naturalmente navegables, digamos, en hidrovías, que significa tener ríos con ayudas a la navegación y con condiciones de navegabilidad todo el año, ¿no? Avanzamos. Entonces, los objetivos del proyecto de la hidrovía amazónica eran principalmente, ¿no?, implementar un conjunto de obras para poder optimizar las condiciones de navegabilidad en las vías fluviales, principalmente Huallaga, Marañón y el río Cayali, y así obtener un tráfico de pasajeros y cargas eficiente, económico, seguro y confiable durante todo el año. Y en general, ¿no?, el proyecto se origina dentro de la conceptualización que se hizo para el eje del Amazonas, que era un eje de integración de la iniciativa IRSA, que buscaba, ¿no?, generar circuitos de desarrollo, digamos, desde el Atlántico por el Brasil, hacia el Perú, pasando por el río Amazonas, y luego hacia la macronorte peruana. Entonces, en ese contexto, la hidrovía se percibía como un eslabón, ¿no es cierto?, faltante dentro de una cadena más amplia de comunicaciones. Avanzamos. Y claro,
es súper importante porque si nosotros miramos el territorio de Loreto, es el que acumula el mayor número de cuencas hidrográficas que además tienen una enorme importancia, ¿no? Entonces, si las agrupáramos en 4, ahí veríamos que en realidad casi todo el territorio de Loreto se comunica, ¿no?, a través de ríos naturalmente navegables. Por lo tanto, toda la discusión de conectividad gira en torno a la posibilidad de mejorar, digamos, estas hidrovías, y las condiciones terrestres son bastante limitadas. Avanzamos. Entonces, si miramos ahora, ¿no?, en las líneas verdes y rojas, cómo ha sido el desarrollo de la red vial nacional, ¿no?, que atiende a la región Loreto, lo que vemos es que apenas poquitos kilómetros de la región Loreto son parte de la red vial nacional, y que luego todas esas vías se conectan, ¿no?, con el Boyaga, con el Marañón y con el Ucayali, para poder comunicar a Loreto con el resto de la Macronorte y con Lima, y poder organizar los abastecimientos de la ciudad de Iquitos, ¿no? Así que, digamos, en realidad, Loreto está claramente siendo el único departamento del Perú, ¿no es cierto?, que no está atravesado por la Red Vial Nacional de Carreteras, y que en realidad su verdadera red vial nacional, digamos, son las hidrovías más importantes del país, que están localizadas en Loreto. Avanzamos. Y dado que Loreto, por lo tanto, tiene casi todas las hidrovías importantes del Perú, también tiene la mayor parte de puertos fluviales, ¿no? De los 31 terminales portuarios fluviales, 27, digamos, se encuentran en Loreto, con diferentes grados de desarrollo y en general con problemas serios de operación y mantenimiento. Avanzamos. Lo que ha ocurrido en los últimos años con el flujo es que, como ustedes ven, hay un relativo estancamiento, ¿ok? Es decir, el flujo de movimientos que principalmente se dan entre Pucallpa y Loreto, y secundariamente entre Yurimaguas y Loreto, se ha ido, digamos, creciendo, pero a un ritmo, digamos, moderado, ¿no? Y este ritmo moderado tiene que ver con que, en general, toda la economía de Loreto, en parte por su aislamiento y en parte porque, digamos, muchos negocios en Loreto, como las concesiones de bosques, no prosperaron, no continuaron, y se caducaron muchos de los contratos, o están suspendidos, o no están en vigencia, terminaron reduciendo, ¿no?, la capacidad de Loreto de sacar madera de su territorio, y eso ha limitado el crecimiento, la expansión urbana también, y por lo tanto, Loreto es un espacio de selva que su PBI crece menos que los otros espacios de selva y menos que el promedio nacional por mucho, ¿no? Entonces, Loreto es una de las regiones estancadas, en parte por sus problemas de conectividad, pero no solo, digamos, por ese problema. Avanzamos. Y luego de mirar el movimiento de naves, aquí podemos mirar los movimientos de cargas, en donde, claro, se refleja, digamos, la misma idea de un crecimiento bastante moderado, ¿no? En general, en Loreto lo que tenemos son alrededor de 48 terminales privados en Iquitos, ¿no?, que rodean toda la isla fluvial de Loreto, ¿no?, que está circunvalada por los ríos Amazonas, el río Nanay y el río Italia. Avanzamos. Y la situación, digamos, de estos terminales portuarios, ¿no?, que están registrados por la Autoridad Portuaria Nacional, es que, claro, ninguno, digamos, cumple con todos los requisitos de la Autoridad Portuaria Nacional, pero son tremendamente eficientes porque, dentro de su lógica, ellos construyen barcos, son astilleros, están verticalmente integrados, brindan servicios portuarios, pero también los mismos propietarios de los terminales también son propietarios de embarcaciones, ¿no? Y por lo tanto hay una enorme integración vertical de los negocios que les da una enorme eficiencia, ¿no? Y en general casi todo el contorno, ¿no?, de Iquitos está rodeado por terminales portuarios que cubren casi toda su extensión, ¿no? Y que tienen, digamos, una gran eficacia. En realidad, algunos terminales construidos por el Estado son los únicos que no tienen toda la eficacia, porque los terminales de los privados tienen una eficacia muy grande, ¿no? Y estos actores económicos, ¿no es cierto?, que son los que se encargan de sacar la producción de Loreto hacia el mundo y de también abastecer a Iquitos, ¿no?, y a una gran cantidad de poblaciones de Loreto, digamos, también son un grupo de presión o un stakeholder importante que está muy atemorizado con la hidrovía porque piensan que el peaje que les piensan cobrar es mucho mayor a las eficiencias
que ellos van a ganar cuando se implemente la hidrovía, ¿no? Y por lo tanto, este actor que mezcla a los terminales con los operadores de naves, ¿no es cierto? Yo diría que es la principal fuente de oposición al proyecto de la hidrovía amazónica. Avanzamos. Y claro, el problema principal de la hidrovía amazónica es que parte de un parámetro de un diseño de naves ideal que en realidad no es la nave, digamos, más frecuente. Avanzamos. ¿No? Entonces, claro, estas son las características, digamos, de el diseño de la nave propuesto por el MTC. Entonces, lo que ocurre es que el proyecto de la hidrovía parte en su conceptualización de que se apuesta a un diseño de nave que solo lo cumple un porcentaje menor, ¿no es cierto?, de todas las embarcaciones que se mueven por el Amazonas y que son justo de estas características que podrían tener más economías de escala, pero que al mismo tiempo requieren, digamos, de un canal navegable, ¿no? Y la definición de la hidrovía tiene mucho que ver con tener calados que permitan que este tipo de diseño de naves funcione todo el año, ¿no? Pero claro, para los armadores, ¿no? Ellos, tanto los que no tienen este diseño de naves, que son más del 65%, y que por lo tanto no requerirían el canal navegable, señalan que ellos no quieren la hidrovía porque no quieren pagar un peaje, porque no necesitan el canal navegable. Y los que sí lo necesitan porque tienen un perfil de nave semejante al planteado como diseño ideal, lo que señalan es que para ellos no es tanto problema, porque lo único que hacen es que en los meses de vaciante o en las semanas de vaciante, reducen su carga y que en general ellos podrían circular por la hidrovía sin canal navegable, o por último, no operar algunos días con la hidrovía, y ellos prefieren no operar algunos días o transportar con menos carga a tener que pagar durante todo el año un peaje para sostener las finanzas de la hidrovía. Avanzamos. Entonces, digamos, si uno mira el estudio de factibilidad del contrato de concesión y los detalles técnicos del contrato, lo que vamos a encontrar es que principalmente el proyecto gira en torno, digamos, a un canal navegable y a un esfuerzo importante de dragado para poder resolver los malos pasos identificados, ¿no? Y a eso se le suman, digamos, ayudas a la navegación. Entonces el proyecto principalmente es un dragado de apertura y luego un dragado para sostener un canal navegable con el calado para la nave teórica y también resolver todos los malos pasos y luego incluyendo las ayudas a la navegación y todas las estaciones luminimétricas y faros que se requieren, digamos, para tener una navegación todo el año. Avanzamos. Vamos a avanzar esta también. Ok, entonces en concreto, el proyecto apuntaba a reducir tiempos de viaje de carga y pasajeros, aumentar la productividad de la flota, pero sobre la base de una nave teórica, y a tener, digamos, una mayor confiabilidad para que las cargas perecibles puedan llegar a tiempo desde Iquitos a los puertos de Yurimaguas y Pucallpa y al revés, ¿no? Y también esperaban una mejora en la planificación de los servicios a partir de que puedan tener más confiabilidad en los cronogramas, a partir de que debían reducirse, digamos, el número de reducciones y obviamente el número de interrupciones o el número de problemas de que las naves encallen, digamos, ¿no? Y eso debería reducir sobrecostos y por lo tanto mejorar las condiciones generales para que los fletes se puedan reducir. Avanzamos. Y los beneficios del proyecto también incluyen, ¿no?, la reducción de costos de mantenimiento de las embarcaciones, ¿no?, por la mejora del canal navegable y los efectos en el uso de las embarcaciones, porque se supone que si la hidrovía induce a que se modifique el perfil de las naves, deberían haber ganancias de eficiencia por economías de escala y porque ese tipo de nave de mayor tamaño debe operar con costos de operación más bajos, ¿no? El problema es que, digamos, desde que se hicieron los estudios hasta la fecha, esa inducción en el cambio del tipo de nave no ha ocurrido y que más o menos son las mismas naves, ¿no?, en donde el 65% están muy por debajo del diseño teórico de la hidrovía, las que circulan por todos los ríos importantes en donde queremos convertir los ríos naturalmente navegables en hidrovías. Avanzamos. Y el horizonte del proyecto es a 20 años y se han hecho las evaluaciones de rentabilidad tanto a precios sociales como a precios privados. Avanzamos. Entonces, en general, la evaluación a precios sociales tiene una rentabilidad importante de 22.41% y un BAN de 81 millones de dólares, con lo cual, digamos, los beneficios sociales calculados por la hidrovía superan los costos y digamos que podríamos decir que la hidrovía es un proyecto pertinente. Avanzamos. No obstante, algunos de los beneficios de la hidrovía,
digamos, no sean realistas, ¿no? Cuando miramos el van privado, claro, el van privado es a pérdida, porque los beneficios de ahorros de tiempo de los pasajeros y de costos de operación de las naves, obviamente no son capitalizados por el operador de la hidrovía. Por eso es que este proyecto es un proyecto de concesión, digamos, totalmente cofinanciado. Avanzamos. Y por lo tanto, lo que queda por revisar de la hidrovía son sus aspectos centrales para ver si podemos mantener el encaminamiento del proyecto, que ya tiene un contrato firmado, más allá de todos los problemas que el operador tiene para lograr la licencia ambiental. Avanzamos. Entonces, uno de los principales problemas es que, digamos, no ha funcionado la política pública de inducción para el cambio de perfil de la flota, ¿no? Entonces, todos los esquemas de transporte que se dijeron que se iban a inducir, ¿no? Y básicamente la política del ministerio para inducir el cambio al perfil de las naves fue entregarle un diseño de nave a los armadores de Loreto que ellos no reconocen como un diseño superior a los diseños que ellos utilizan para construir las naves, ¿no? Entonces, claro, el primer problema que hay para la política de cambio de perfil de las naves es que los constructores de naves en la selva consideran que ese diseño no es superior al de toda su experiencia de operación en la selva. Avanzamos. Y por lo tanto, claro, si las naves no van a cambiar, entonces los beneficios por esas mejoras de eficiencia por economías de escala tampoco se van a producir, ¿no? Y por eso es que los beneficios totales, ¿no? Sin cambio de perfil de las embarcaciones, ya no son 174 millones de dólares, sino 150. Esto igual no cambia, digamos, que el proyecto pase a ser un proyecto a pérdida, ¿no? Pero sí la tasa de retorno se reduce de 19 a 15% al quitar efectos que no se van a dar, porque claro, el error es que en el diseño no se incorporaron componentes dentro del proyecto del estudio de la hidrovía para poder inducir el cambio del perfil de la flota. Avanzamos. ¿No? Y por lo tanto, lo que se recomienda es, en este caso, que se defina pues, una política pública que pretenda lograr inducir el diseño de las naves, como fue originalmente planteado, que el Estado puede eventualmente dar líneas de crédito para el cambio de las naves, o que se reconozca que ese cambio no se va a inducir, no se va a producir, y que si no vamos a inducir el cambio de perfil de las naves, entonces probablemente lo lógico sería replantear los componentes de la hidrovía, porque si la hidrovía no va a ser para este diseño de nave teórica de mayor calado que requiere el canal navegable y vamos a trabajar solo con el perfil actual de las naves, quizás las intervenciones en dragado puedan ser muy inferiores, quizás el canal navegable no se necesite en la mayor parte de su extensión y solo que haya que invertir en las ayudas a la navegación y en resolver los pocos malos pasos que son los más importantes, digamos en coordinación con los operadores de transporte. Avanzamos. Y claro, el otro tema de fondo es que en el espacio de las hidrovías se requieren puertos a menor distancia porque uno de los principales problemas de la discontinuidad de los movimientos de carga es que, claro, los embarcaderos están muy lejos unos de otros y dificultan, digamos, que se generen grandes relaciones comerciales. Avanzamos. Entonces, la política de contar con mayores embarcaderos intermedios debe complementarse con una política de mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? En donde deberíamos evaluar la posibilidad de que ENAPU pueda ser el administrador portuario de la selva, porque ya ENAPU no va a tener mucha función en la costa, porque se están privatizando todos los puertos, ¿no? Entonces, la agenda de fondo, si queremos aumentar el comercio, en realidad es poder tener el mayor número de embarcaderos de tamaño pequeño, menor distancia, para poder integrar mejor a todos los que viven alrededor de las hidrovías entre sí. Avanzamos. Ya, vamos a avanzar bastante porque me parece que ya el tiempo está acabando. Entonces, regresa una, por favor. ¿Cuál es el problema de la hidrovía principal? Que trabajamos con el enfoque del gráfico en la parte de arriba, ¿no? O sea, pensamos que la hidrovía debió ser hecha para generar que productos muy importantes se muevan enormes distancias. Y lo cierto es que en un mercado emergente, en realidad lo que se necesita es aminorarlas como en una malla de relaciones mucho más específica. Y claro, para eso, digamos, hay que cambiar el enfoque general de la intervención. Lo que Loreto necesita en realidad es un esquema de conectividad que permita que todas sus localidades se conecten entre sí, ¿no es cierto? Más que proyectos, digamos, de larguísimo plazo y de larguísima trayectoria, porque hay pocos productos que soportan una rentabilidad de larguísimas distancias. Vamos a avanzar hasta la última lámina. Sí, ayúdanos cerrando, Gustavo. Sí, vamos a avanzar hasta la última lámina. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales? Que tenemos un régimen tarifario,
¿no es cierto?, que los operadores de transporte perciben como que el peaje va a ser más caro que sus ganancias y eficiencias por el uso del canal navegable, de un lado, hasta la última lámina, por favor. Y del otro lado está el problema, está el problema de que, entonces, bueno, hay que modificar la tarifa. Si volviéramos a reperfilar el proyecto pensando en las naves reales y no en las naves, en el perfil de nave teórica, obviamente se requerirían mucho menos intervenciones en dragado. Y eso generaría también menos impactos ambientales. Entonces, una alternativa es, claro, cancelar el proyecto, que el Estado vuelva a hacer el expediente técnico, no en función de una nave esperada o propuesta, sino en función de del perfil de la nave real y en coordinación con los transportadores, ver cuáles serían las intervenciones más importantes de resolución de malos pasos y mantener las ayudas a la navegación. La otra posibilidad, claro, es renegociar el proyecto, que podría partir por diferir las inversiones más importantes en el dragado del canal navegable, concentrarse en las inversiones críticas en los malos pasos y eventualmente sustituir esas inversiones diferidas por las inversiones en embarcaderos, que podrían ser los mismos embarcaderos que se acordaron en el proceso de la licencia social. Entonces, a mí me parece que la hidrovía necesita, ¿no?, ya sea porque se difieren algunas inversiones hasta que estén mejor estudiadas las cosas, o ya sea porque se reperfiere el proyecto más en función de las naves actuales y no de una nave teórica, en que se podrían conseguir varios beneficios, ¿no? O sea, uno, intervenir menos sobre el río y su ecosistema, resolver solo los temas más importantes y sustituir los recursos para un dragado mayor por los recursos para completar los embarcaderos que se aprobaron en la licencia social. A mí ese me parece un curso de acción, digamos, más razonable y que permitiría encaminar el proyecto de la hidrovía. Pero en ese margen están las cosas. Lo otro es seguir con el esquema actual, que va a tener muchísima oposición, porque la percepción general que hay es que las tarifas van a costar mucho más que las ganancias de eficiencia para los operadores de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Mira, fue importante contar con toda esta presentación extendida, porque normalmente ponemos sobre la mesa, en un caso tan específico como el de la hidrovía, los aspectos culturales, los aspectos ambientales, sociales, pero estos aspectos económicos no han sido seguramente suficientemente conversados y discutidos. Gracias por ponerlos sobre la mesa. Y luego tener una mirada desde la ciencia y la ingeniería, y ahora desde el punto de vista económico, pero para un proyecto en particular, me gustaría, Vanessa Cueto, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, quien es la coordinadora del programa de gobernanza y gestión ambiental, que nos compartas la visión desde el punto de vista de político normativo, básicamente. Vanessa es abogada de la Pontificia Universidad Católica, se ha desempeñado como asesora de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, adscrita a la PCM. Básicamente ha sido asesora en la Dirección de Gestión Territorial del CONAM, que es el ente predecesor de lo que hoy es el Ministerio del Ambiente, y es autora de numerosas publicaciones y artículos de opinión sobre consideraciones socioambientales en políticas y proyectos energéticos y precisamente de infraestructura en la Amazonía. Vanessa, buenas tardes y por favor, tus palabras. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estoy, yo no tengo una PPT, pero sí hemos preparado unos comentarios, ¿no? Sobre este tema de la necesidad de una mirada multisectorial y multidisciplinaria para la planificación en infraestructura, sí, efectivamente creemos que es necesaria esta mirada. Yo creo que en el contexto actual, con la pandemia, ¿no?, del COVID-19, se han desnudado todas estas series de falta de coordinación entre sectores muchas veces, o debilidades que existen en el enfoque de la prioridad hacia la Amazonía, ¿no? Vemos, por ejemplo, la demora en la atención de pueblos indígenas en el tema de salud, ¿no? Entonces, eso nos muestra claramente la falta de una estrategia, ¿no?, cuajada con respecto a cómo se debe trabajar desde una mirada de planificación en espacios sensibles, ¿no?, ya sea biodiversos, con áreas naturales protegidas, pero también con mucha población indígena, ¿no?, que de por sí ya tiene sus propias necesidades, tiene sus propias visiones y el propio uso del territorio, ¿no? Entonces yo quería empezar señalando esto, y también yo creo que uno de los retos mayores que tenemos es que cuando hablamos de planeamiento en infraestructura, siguen siendo aún
cuando escuchamos esto pensamos en sectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes, ¿no? Pero el valor que tiene integrar a esto a las autoridades ambientales, a las autoridades de salud y a las autoridades que ven los temas sociales es clave, ¿no? No solamente pensar en estos sectores, sino yo creo que hay que darle mayor prioridad a la participación de estas instituciones públicas en la planificación de la infraestructura y en el diseño de proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta que siempre sale es, ya, ¿y en qué momento, cuál es el momento idóneo para incorporar estos temas, ¿no? Lo social, lo ambiental, el tema de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que de la experiencia que tenemos o que hemos visto, ya sea en seguimiento de casos como la Interoceánica Sur o la hidrovía amazónica, ¿no? Creemos que es necesario primero tener un enfoque nuevo ahora sobre la infraestructura y poder pensar en una infraestructura real, que sea una infraestructura para la vida, ¿no? Que se basa en las necesidades locales de las personas que viven en las áreas de influencia directa e indirecta de un proyecto, ¿no? Ya sea una carretera o en este caso también una hidrovía o cualquier otro proyecto. Entonces, hemos visto de experiencias también de otros países como la colombiana, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de intervención temprana, que es este análisis multidisciplinario en donde podemos incorporar o ver un análisis previo de los usos, superposición de derechos, cómo el proyecto que se va a implementar, ¿no? Que está en perfil, impacta con actividades ilegales colindantes, ¿no? En las áreas de influencia, hablar de temas de cómo va la gobernanza en el área, yo creo que son temas prioritarios. Entonces, hemos identificado, creo que en este primer momento, 3 momentos claves. Uno, en los planes, políticas y programas. El otro es en el momento de la identificación de necesidades locales para el cierre de brechas. Y el otro es en el diseño de proyectos de inversión, ¿no? Especialmente en la fase de formulación. Entonces, para la parte de planes, políticas y programas, yo creo que tenemos la ley del CEIA, y ahí claramente está la evaluación ambiental estratégica, creo que Jorge también lo señaló, ¿no? Que es una de las alternativas. Eso es una oportunidad que se tiene en la ley y que justamente su función es generar y contribuir con la adecuada planificación incorporando estos procesos ambientales, ¿no? Además es un proceso participativo, es un proceso que proporciona variables ambientales para las diferentes tomas de decisiones. Entonces, no hay que verlo como algo engorroso, sino como una oportunidad. Entonces, si pensamos, por ejemplo, ¿a qué podemos aplicar una EAE si hablamos de proyectos de planes, ¿no? De planes en el sector de infraestructura? Si nos enfocamos, por ejemplo, en el sector transporte, ¿a qué podríamos aplicarle una EAE? ¿No? Tenemos, por ejemplo, el Plan Intermodal de Transporte 2004-2023, tal vez en una actualización o en una norma, una actualización de esta norma, podríamos aplicar ahí una EAE. O, por ejemplo, también existe un Plan Nacional Hidroviario. ¿Por qué no, si se quiere pensar en esto a futuro, utilizando mejores prácticas, ¿no? Incluyendo, claro, los temas científicos, el respeto por los temas sociales, ¿no? Con una licencia social que permita esto, ¿no? En el marco también del respeto del derecho a un medio ambiente sabio. Entonces, ¿por qué no pensar aplicar una EAE al Plan Nacional Hidroviario que se tiene en el Ministerio? Es una cuestión, creo yo, de decisión política y que apoya la coordinación entre sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Plan Nacional de Infraestructura, que también se aprobó el año pasado, quedó pendiente una actualización con respecto a incorporar de manera más detallada otros temas, ¿no? El tema ambiental, por ejemplo, no tuvo una gran inclusión en este plan, pero sí es una deuda pendiente que se tiene que trabajar. Entonces, ahí, por ejemplo, ya vas a actualizar el Plan Nacional de Infraestructura, ok, puedes hacerlo con la evaluación ambiental estratégica y esto te va a servir de marco para varios proyectos que el país desea priorizar, ¿no? Y esto mismo se puede ver a nivel regional, pero claro, no solamente es hacer el plan, sino luego es hacer el seguimiento, hacer el monitoreo, fortalecer a las instituciones que puedan realmente velar porque se cumplan los lineamientos o que realmente sirva para la toma de decisión, ¿no? Entonces, son muchos los beneficios que se pueden dar en esta línea de utilizar las evaluaciones ambientales estratégicas, y yo creo que ahí tanto el Ministerio del Ambiente como los sectores
tienen que ver una oportunidad para priorizar esto, ¿no? El otro tema que nos parecía importante es el de la identificación de necesidades locales para el cierre de brechas, ¿no? Empezando porque la identificación de las brechas tiene que ser de alguna manera participativa, ¿no? Hay que tomar en cuenta las necesidades locales de la población indígena, por ejemplo, si hablamos de la Amazonía, ellos también tienen sus planes de vida, eso es una tarea importante. Por ejemplo, creo que hay algunas iniciativas que tratan de incorporar eso, pero todavía no está formalizado, es algo que se debe de hacer. Es necesario también fortalecer los planes de desarrollo local, garantizando la participación de la población local. En ese tema de brechas, yo creo que sí es importante que desde el inicio cada sector, ¿no?, que es el encargado de identificar las brechas para luego hacer su programación, debe haber un enfoque especial para hablar de Amazonía, ¿no? Y ahí sí es una construcción conjunta, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la costa peruana, hablar de un espacio donde hay toda la biodiversidad. Ahí también, por ejemplo, Jorge nos ha señalado los ríos amazónicos, los ejemplos. Entonces sí es importante ver las diferencias que existen en el territorio y que eso se debe incluir desde el inicio, ¿no? Claro, enfocándose a las necesidades locales. Ahí en DAR hemos estado trabajando con Corpi y con ORPI en el levantamiento de información de necesidades locales, ¿no? Tanto en la cuenca del Tigre como en la del Morona. Entonces vamos a trabajar en una información que seguro luego se las vamos a presentar a todos en un espacio de este tipo, ¿no? Pero sí nos parecía importante decir eso. Y la tercera etapa que veíamos como una oportunidad es en la formulación de proyectos, ¿no?, que ya es mucho más detallado. Por ejemplo, en los estudios de ingeniería también se señaló esto. Yo creo que hemos visto en el caso de hidrovía amazónica esta no compatibilidad necesaria entre un estudio de ingeniería y luego lo que se dice LEIA. Además había un estudio de factibilidad muy antiguo, entonces toda esa información no estaba actualizada. Claro que se necesitó información científica para actualizarla, pero creo que eso es un tema necesario que posteriormente también se tiene que regular o mejorar la regulación, ¿no? Igual, creo que es importante también que se promuevan lineamientos para estimar, por ejemplo, las áreas de influencia indirecta, o al momento de ver el tema de los impactos indirectos de los proyectos. Y hay algún tema fundamental con respecto a los proyectos de infraestructura, que antes de que también se me acabe el tiempo, pero sí, por ejemplo, cuando se apruebe un proyecto, básicamente el estudio de impacto ambiental o las consideraciones sobre todo priorizan los impactos directos, ¿no? No digo que no los indirectos, pero sobre todo son los directos. Pero entonces queda un vacío grande sobre cómo el resto de actividades que incentiva, por ejemplo, una carretera o cualquier otro proyecto de infraestructura, puede ser manejado alrededor de un área, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía. Entonces yo creo que ahí sí ha habido antes opciones como el programa de desarrollo y mitigación de impactos, que creo que son importantes que se puedan recuperar y ver cómo se manejan los impactos indirectos de un proyecto de infraestructura, para que tome en cuenta tanto lo ambiental y lo social, y también, bueno, con lo de la pandemia creo que es fundamental hacerle transversal el tema de salud, que no solamente va, creo que es un eje que va a servir, se tiene que ser más desarrollado hacia futuro, ¿no? Dadas las condiciones que hemos visto ahora. Entonces, si me preguntaran, por ejemplo, si creo que el marco normativo actual cubre las necesidades de implementación, yo creo que hay muchas normas que sí, pero todavía hay algunas cosas que faltan regular. Un tema clave que tiene que ver con participación ciudadana es la institucionalización del monitoreo y vigilancia indígena. Así como hay fortalecimiento del monitoreo científico, yo creo que el monitoreo y vigilancia indígena es fundamental de fortalecer. Tiene que haber un reconocimiento, hay que institucionalizarse. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, ¿no?, que se ha estado por lo menos un par de años hablando de eso. Hay ordenanzas regionales, en Loreto hay una ordenanza regional también sobre monitoreo y vigilancia. Entonces esto se tiene que ir fortaleciendo, ¿no?, como un tema clave.
Entonces también se tiene que mejorar la metodología de la identificación de brechas con indicadores que tomen en cuenta las múltiples realidades de la Amazonía, eso ya lo señalé. Y también en el tema de consulta previa, por ejemplo, que creo que es un tema fundamental, ¿no? Hay varias cosas que arreglar en consulta previa para proyectos de infraestructura. En primer lugar, yo creo que en el caso de la hidrovía amazónica o en caso de otros proyectos, ¿no? Es importante mejorar el manejo en cómo se vigila, en cómo se promueve el cumplimiento de los compromisos que se dan en el marco de la consulta previa, ¿no? Yo creo que ahí es un tema que hay que ver un mecanismo idóneo para que se cumplan los compromisos de la consulta previa. Entonces, si no, claro, podemos planificar tal vez con participación, pero si dan procesos de consulta donde no se cumplen luego lo acordado, eso va a ser un tema que nos preocupa, ¿no? Y que, claro, obviamente no va a dejar que una inversión pueda ser sostenible. Entonces, sí, me parece importante que el tema de consulta sea priorizado y también trabajado de la mano con las poblaciones indígenas, ¿no? Luego, sí me parece importante ahí también que, por ejemplo, yo quiero promover un proyecto nuevo, como la hidrovía amazónica, ¿no? Que es el primer proyecto de hidrovía en el Perú. Entonces, ¿qué necesito previamente? Necesito un marco legal que sustente no solamente de la manera económica, como ya se señaló, ¿no? O también necesito todo un marco jurídico que le dé condiciones para que el proyecto se desarrolle adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesito? Reglamentos. Entonces, por ejemplo, hay varios temas que necesitamos terminar, ¿no? Porque creo que en algunos son compromisos de consulta previa, pero por ejemplo es necesario concluir con el reglamento de infracción y sanciones en materia ambiental para transporte fluvial. Necesitamos que se concluya con el reglamento de supervisión y fiscalización en materia ambiental para el sector transporte, que se concluya con el reglamento de participación ciudadana del sector transporte. Hay un reglamento también, una norma de participación ciudadana del CEIA, en el marco del CEIA, que estaba a cargo del MINAM, que también es necesario que se termine. Entonces, y un tema importante de todo este tema de planificación también y que de desarrollo de proyectos de infraestructura es cómo se vigila, se fiscaliza que se cumpla, ¿no? con lo acordado, por ejemplo, en una IA. Entonces ahí es claro el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que se encarga de esto, que es la OEFA, ¿no? El OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, por ejemplo, en el sector transportes aún queda pendiente la transferencia de funciones, ¿no? De transportes a este organismo, ¿no? Entonces, yo creo que son varias las condiciones para desarrollar mecanismos de proyectos de infraestructura que tienen que mejorar y que el marco legal también da una oportunidad de mejora o en todo caso, si no está bien, poder cambiarlo. Y ahí un tema clave es que ahora que estamos en el contexto COVID, ¿no? Con el proceso de reactivación económica, este tema de cómo se van a desarrollar los proyectos de infraestructura, creo que sí es necesaria una seria reflexión, ¿no? Porque si bien necesitamos muchas veces las inversiones, hay que ver cómo se pueden seguir respetando los derechos fundamentales, tanto de participación como de consulta, ¿no? Entonces sí, nosotros mostramos nuestra preocupación en un inicio por el decreto legislativo 1500 o por otras normativas también relacionadas al tema de participación ciudadana. Entonces sí creemos que es necesario de que los sectores puedan generar o aclarar, ¿no? Los lineamientos necesarios en el marco del respeto de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, son algunos de los temas que quería compartir con ustedes, muchísimo, ¿no? Pero sí, yo creo que muchísimas gracias, Vanessa. Y hay más rondas también, porque has tocado varios puntos que merecen ser, además, seguro profundizados de una mayor manera. Me gustaría que tuviéramos unas pequeñas rondas de preguntas y Jorge, te voy a pedir algo. Ha puesto sobre la mesa algunos temas, Vanessa, importantes, así como lo ha hecho también Gustavo, y te quería decir, luego de haber hablado sobre, en el caso puntual, ingeniería y ciencia, cómo ahora elevas la escala a esta mirada multisectorial y multidisciplinaria. Ya hemos puesto
no solamente errores y aciertos en ingeniería, hemos puesto errores y aciertos desde el punto de vista económico, y ahora Vanessa nos ha puesto sobre la mesa algunas falencias desde lo institucional normativo. ¿Cómo ves esta necesidad de no solo una mirada multisectorial y multidisciplinaria, sino de planificación? Tú fuiste el primero que tocó el tema de evaluación ambiental estratégica, y tú fuiste el primero que habló de impactos acumulativos. ¿Cómo podemos, con una mirada mucho más amplia y más comprensiva, enfrentar estos casos? Gracias, Lucía, y gracias a los que también, digamos, han expuesto lo siguiente. Mira, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reducir las preocupaciones sociales o las preocupaciones ambientales. Y para mí es importante que la ciencia sea una herramienta que te diga, oye, si vas a construir una carretera, no va a haber, o va a haber todo va a producir impacto ambiental, todo va a producir impacto ambiental, pero va a ser este impacto ambiental, y si podemos vivir con ese impacto ambiental, creo que ya es una decisión de Estado, es una decisión, digamos, de muchos actores. Entonces, y para responder esa pregunta, si va a haber impacto ambiental, necesitas trabajar con muchas disciplinas. O sea, por ejemplo, Hidrovías, digamos, está a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero creo que debería estar mucho más transversal con otros ministerios, con otras especialidades. Y la investigación, como yo he mencionado, nosotros hemos descubierto cosas que no se sabían de los ríos. Y tú haces TDRs, o los términos de referencia, las líneas de juego, con información que no sabías antes. Entonces yo creo que viene una mirada de, oye, hay que tratar de comprender cómo realmente se comportan estos ríos, en este caso para hidrovías. Para entender cómo se comportan los ríos necesitas geomorfólogos, necesitas ingenieros civiles, mecánicos fluidos. Después necesitas para qué sirven estos ríos, los usos, agricultura, de repente transporte, quiénes lo usan también estos ríos. Entonces creo que hay una mirada mucho más extensa que solamente el lado ciencia e ingeniería, pero creo que una de las grandes oportunidades que tenemos es que esta ciencia e ingeniería sirva para hacer esta reducción en la preocupación social y ambiental. Entonces, una vez que logremos eso, y que al menos la academia no sea vista como opositora, porque eso a veces nos pasa, de que cuando nos decimos esto está mal, dicen, bueno, estás opuesto a eso. Yo creo que, y ahí iba la otra parte, es la educación. Muchos de nuestros ingenieros, muchos de nuestras autoridades no tienen este concepto sistémico, no tienen esta mirada, oye, si yo construyo una presa, no solamente tengo que ver por el tema hidroenergético, tengo que ver qué impactos va a tener aguas arriba, aguas abajo, de repente el pase de peces, digamos, los peces no va a haber mucha conectividad. Entonces necesito abrir un poco más ese enfoque, y creo que las universidades en este caso son las responsables de dar esa educación a otro nivel, ya no al nivel, esto es mi proyecto, esto es mi sector, estos son mis objetivos, sino a una mirada más arriba. Y esa mirada más arriba es la planificación. O sea, yo cuando leo este plan, digamos, de competitividad, me parece interesante, pero cuando ya lo decantas, no tienes ese soporte. Y eso nos pasa no solamente en la Amazonía, nos pasa en el norte. Todo fenómeno de Niño, todos los desastres que siempre pasan, el Rímac, que es uno de los ríos más contaminados, y vivimos al costado del Rímac. O sea, tenemos mucha evidencia de que, yo creo que están quizás, como decía este rompecabezas, están disueltos todos estos componentes, y nos falta alguna institución o alguien que diga, oye, vamos a comenzar a articular. Yo creo que eso es lo que nos está faltando, ¿no? Entonces, es mucha educación también que necesitamos. Muchas gracias, Jorge. Gustavo, justo acaba de hablar Jorge del plan de competitividad, Vanessa también lo hizo, y lo que busca es un tema de planificación. Voy a apelar al ex viceministro que hay en ti para que nos cuentes desde el punto de vista del Ministerio de Transportes o de un ejecutor instrumentalizador, si tú considerabas que era factible. Yo creo que sí, pero veamos cómo lo ves. Si era factible o era muy complejo este aspecto de mirada multisectorial y multidisciplinaria desde el Ministerio. Y si existía o existe un plan estratégico para infraestructura en la Amazonía. Eso sería una cosa muy interesante
de compartir, no solo de tu experiencia, que puede haber sido ya pasada, sino desde la mirada, porque los ministerios a veces tienen personalidades también. Así que me gustaría que nos compartas. Sí, a ver, yo diría que cuando se dio la iniciativa IRSA, que si bien, digamos, lamentablemente en algunos casos terminan apoyando proyectos que se vuelven muy controversiales, ¿no? Como la Interoceánica del Sur, se desarrolló una visión de negocios para la Amazonía, ¿no? Que digamos se ha perdido de vista, digamos, ha quedado como ahí publicada y encuadernada, pero no se toma en cuenta, ¿no? Que lo que plantea es que hay que cambiar el paradigma de la Amazonía para que no solo sea una frontera de producción petrolera, ¿no? Y de tala ilegal y de problemas de ilegalidad porque hay poca construcción de ciudadanía y baja institucionalidad, ¿no? En un territorio que todos podríamos definir como emergente, digamos, ¿no? Está claro que la Amazonía peruana, y Loreto incluido, digamos, son territorios que no están consolidados, ¿no? Y por lo tanto, el abordaje a los temas de infraestructura, ¿no? En territorios que no están consolidados, y eso lo planteó bien inicialmente la visión de negocios de los diferentes ejes de desarrollo de IRSA, es que obviamente tenemos que ponerle la misma importancia, ¿no? A identificar cuáles son esas actividades económicas amigables con el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo la producción de peces ornamentales para la exportación. Esa es una acuicultura sofisticada, ¿no? Que se da en la Amazonía, que se da en Loreto, y felizmente en esa línea sí hay empresas importantes que hoy día exportan peces ornamentales de la Amazonía, y lo cual, digamos, sería ideal que otras líneas, ¿no? Como el champú vegetal, como el ecoturismo, como los bosques manejados, ¿no es cierto? Lo que le llamamos los bosques de producción permanente, o los otros tipos de concesiones promovidas por Serfor, digamos, deberían ser, digamos, las actividades que son el eje, digamos, de un desarrollo. Y por supuesto el camu camu y todos los productos nativos que se pueden internacionalizar. Y claro, entonces, mirando el tipo de desarrollo amigable con el espacio y las condiciones de la Amazonía, se puede pensar en la educación, la asistencia técnica y la construcción de ciudadanía en el espacio amazónico, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces se está planificando la Amazonía como zona de paso para proyectos en otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entró en agenda la discusión de los proyectos hidroeléctricos del Acuerdo Perú-Brasil, ¿no es cierto? En realidad, esos proyectos estaban motivados por la necesidad de que ganen mucha plata las grandes constructoras brasileras, de un lado, y por el otro para abastecer al sistema eléctrico brasilero en los departamentos que están lejos de los centros de generación de energía del Brasil y sustituir el petróleo que se quemaba en el Brasil. Es decir, era un proyecto subordinado a una estrategia de desarrollo de otro país. Y lo mismo con la Interoceánica del Sur. Nos mintieron con que la soya de Acre, que nunca se produjo soya en Acre, iba a venir por el sur y se iba a ir a Asia por los puertos de Hilo y Matarani, dejando grandes negocios, y la verdad es que eso no era cierto, ¿no? Como no es cierto que la hidrovía vaya a generar pues un gran comercio internacional entre dos océanos, no es verdad. La hidrovía va a ser un proyecto principalmente regional o interregional, ¿no? Y que para que funcione bien necesita acomodarse a las necesidades concretas de los operadores de transporte. Cuando uno habla con los operadores de transporte de Loreto y Pucallpa, pareciera como que la hidrovía se hubiera hecho no en función de sus necesidades, sino en función de necesidades de una nave que no existe, ¿no? Y ellos sienten que de repente esa nave pues es de brasileros que van a venir a copar su mercado, pero de transporte. Ahora, yo no digo que eso vaya a ser así. Lo que digo es, digamos, el espacio amazónico requiere una política que se piense desde adentro, es decir, desde la lógica de la Amazonía. No volver a cometer el error de pensar que el estado de Acre, ¿no? El departamento de Pando en Bolivia, en Madre de Dios, requieren un proyecto como la Interoceánica del Sur, que sea una zona de paso de grandes centros de producción que están en los extremos y fuera de su área. En realidad deberíamos pensar en una estrategia de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo concreto que necesita el espacio emergente amazónico peruano? Y a partir de ahí definir sus intervenciones. Tratar de pensar menos como zona de paso, pensar menos como grandes circuitos de larguísimas distancias que no se van a dar, y pensar un poco más en chiquito y en las conexiones y en los encadenamientos. Entonces la población está sentada alrededor de determinados ríos y hay que ver cómo los comunicamos y los fortalecemos, cómo están y dónde están, ¿no? Entonces Iquitos necesita, si hay un montón de sol, necesitamos masificar intervenciones de energía alternativa solar. Yo creo que sí, es obvio, ¿no es cierto? Pero no compramos una central térmica más para seguir quemando petróleo que mantiene los costos carísimos del suministro. Entonces, esos son los problemas concretos. Hay que pensar en qué es lo que necesitan
las empresas reales y las personas de carne y hueso de la Amazonía y pensar en un esquema de desarrollo de adentro hacia afuera, y que a veces puede funcionar mejor una suma de intervenciones pequeñas, más amigables con ese entorno amazónico, que pensar en grandes proyectos petroleros como la única prioridad, ¿no? O permitir la minería ilegal, o permitir la coca que está depredando y deforestando. Entonces yo creo que un nuevo paradigma de desarrollo de la selva es lo que necesitamos discutir. Y de repente deberíamos hacer algún tipo de moratoria sobre grandes proyectos hasta que no se haya definido cuál es la visión de desarrollo, y pensar con claridad en qué tipo de actividades, ¿no?, son las que deben prosperar en la selva, ¿no? El Banco de Desarrollo Amazónico del Brasil sí tiene una cartera de intervenciones, digamos, priorizadas, y nosotros podríamos tomar las mismas, ¿no? La idea es un paradigma de granja diversificada, ¿no? De operación de plantación diversificada, que combina diferentes elementos y que es respaldado por un banco que da crédito. Entonces nosotros no tenemos eso, no tenemos una visión de desarrollo, no tenemos un banco amazónico para la selva, y no tenemos una idea de cuáles son las líneas de actividad económica que deberían ser, digamos, las que queremos que prosperen en el espacio de la selva, ¿no? Entonces, mientras no tenemos eso, es difícil discutir sobre las grandes decisiones de conectividad y de infraestructura, porque no están subordinadas a una estrategia de desarrollo económico que sea ambientalmente sustentable. Muchas gracias, Gustavo. Pusiste la sombrilla como para que, Vanessa, conversemos un poquito, porque si bien entraste a diferentes temas, 3 de ellos enfocados muy puntualmente sobre el tema de planificación, necesidades locales y proyectos de inversión, también dejaste sobre la mesa casi al final de tu intervención un tema de un marco legal que aún tenía que ser sustentado. Y bromeamos siempre entre abogados, tú y yo lo hacemos también, de que normas hay muchas, pero lo que pasa es que no se cumplen. Entonces, cuando tú pones sobre la mesa a hablar que en materia de ambiental, en transporte, hay todavía cosas por hacer, que no hay transferencia de funciones a OEFA, etcétera, ¿crees que realmente son más normas? ¿Crees que es una reorganización bajo esta sombrilla y paradigma que está planteando Gustavo de lo que ya tenemos, tratar de manejarlos o implementarlos mejor? ¿Cuál es el rol ahí de las decisiones regionales? Porque no solo estamos hablando de infraestructuras de orden nacional. Ahorita, seguramente cuando hablamos de hidrovía y algunos otros ejemplos, sí, pero cuando hablamos de la termoeléctrica de la que está hablando Gustavo, estamos hablando de una, entre comillas, pedido local. Que es un poco lo mismo que pasa cuando de un momento a otro dicen, mira, hidrovía no, pero ya hazla nomás porque es nacional, pero lo que quiero es 2 carreteras que me lleven hasta la frontera con Colombia. Entonces, por favor, cuéntanos, porque has puesto sobre la mesa la evaluación ambiental estratégica, pero esta tiene 3 niveles, no es una cosa estrictamente nacional, va más allá de los proyectos, siempre está amarrado a planificación. Y yo no sé si es con más normas o con una institucionalidad más fuerte. No sé, por favor. Sí, cuando me refería a normas, era porque en el proceso de consulta previa de la hidrovía amazónica, se señaló que necesitabas para desarrollar y hacer hidrovías un marco legal que sea específico sobre hidrovías. Porque tú promovías una inversión, pero no tenías un reglamento de transporte sobre transporte fluvial, no tenías cómo se iban a hacer las multas, si es que se iban a hacer, o sea, había una serie de vacíos. Entonces, esos fueron compromisos del año 2014, 15. Entonces estamos en 2020 y había un retraso de 6 años. Sin embargo, si no fuera porque en enero se dijo, oye, el EIA, bueno, hay que, falta esa información y la empresa se retiró, entonces igual el proyecto continuaba y la idea era, ok, no, o sea, haz un proyecto, pero tú tienes que tener mínimamente un marco legal en el tema específico que lo sustente. Porque si no lo tienes, entonces, ¿cómo vas a hacer esa obra? A eso me refería, ¿no? Entonces, lo mismo para el tema de la transferencia de funciones OEFA. Ahorita, en este momento, es el Ministerio de Transporte quien tiene la potestad de fiscalización. Entonces, ya esto creo que es un tema bastante discutido, que no puede ser la misma institución que promueve la inversión, la misma que luego va, ¿no? La misma que luego va a fiscalizar. Entonces, ¿por qué no acelerar ese proceso que no es un pedido nuevo? Eso ya está hace como 3 años, ¿no? Por favor, arreglen esta situación. Entonces tú le das a la OEFA
perfecto. En transportes, no digo hidrovías, sino carreteras, la OEFA va a fiscalizar de una manera adecuada y les da el soporte técnico que necesita para mejorar la fiscalización, ¿no? Entonces, no creo que sea cuestión de hacer más normas, porque ya para qué más, ¿no? Sino es cuestión de que, claro, como país quiero hacer este proyecto, me quiero arriesgar, gasto dinero haciendo planes, etcétera, perfecto. Entonces tu marco legal tiene que ser el que dé la seguridad a la ciudadanía de que esto se va a hacer bien. Entonces, eso es una falencia, se ha ido avanzando, pero hasta ahora no se ha aprobado de esos temas, ¿no? Por ejemplo. Y en lo de participación ciudadana que hablé, sí, pues, o sea, ha habido un atraso en el cumplimiento de la ley del SEIA, la adecuación para el tema de participación ciudadana, y transporte todavía no tiene un reglamento, tiene lineamientos, sí tiene, ¿no? Normas específicas más a nivel de dirección, ¿no? Pero no tiene su reglamento de participación ciudadana, que ya otros sectores lo tienen, ¿no? Por ejemplo, entonces a lo que me refería es, sí, pero tienes que darle ese marco jurídico. Y lo de la evaluación ambiental estratégica, sí, pues se ha gastado bastante plata haciendo evaluaciones ambientales estratégicas, pero hasta ahora tampoco se ha promovido de que se cumpla. O sea, hay iniciativas, pero no se han, o sea, se ha llegado hasta tener un informe técnico, pero luego eso no creo que haya sido utilizado por los sectores. Pero eso no significa que el instrumento o el proceso sea negativo, ¿no? O que no sea útil. Yo creo que sí es útil, que no se ha utilizado, se ha aprobado, creo que solamente se ha aprobado una, no se ha iniciado varios apoyos. El año pasado el Ministerio del Ambiente con GIZ también han estado trabajando en varias iniciativas de apoyo al Ministerio de Transportes en evaluaciones ambientales estratégicas, no en Amazonía, pero todavía no o sea, se han quedado a la mitad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que verlo como una oportunidad. No tienes que generar otra norma, no, simplemente utilizar lo que tienes. Y yo creo que ahí es importante ver de que para el tema de los gobiernos regionales, yo creo que sí hay varias cosas que se pueden mejorar, ¿no? Yo te hablaba de las normativas de monitoreo y vigilancia indígena, que es algo que es muy importante para fortalecer la gobernanza, por ejemplo, que hay una ordenanza dentro para el reconocimiento de monitores ambientales indígenas, pero que todavía necesita como un reglamento, ¿no? Entonces estamos trabajando desde DAR en eso también, estamos apoyando para que esto sea más reglamentado, porque realmente los que están en el territorio son la población indígena. Ahora, por ejemplo, que ha habido lo de la pandemia del COVID, hay muchos lugares a donde no se puede entrar, y son ellos los que están recogiendo la información de campo, ¿no? Sobre, no solamente sobre tema de salud, sino sobre cualquier tema que tenga que ver con actividades que se realicen en su territorio, ¿no? Entonces sí creo que, o sea, hay cosas que se deben mejorar en ese sentido, ¿no? Sí, eh, ¿no? Entonces, alguno de esos temas, ¿no? No, gracias, gracias Vanessa. Estamos ya en estas rondas, les cuento, siempre vamos a ser súper puntuales con los tiempos, en el sentido de que vamos a hacer unas reflexiones hasta aproximadamente las 5:40 para que podamos cerrar bien con las últimas reflexiones de ustedes de un par de minutos cada uno. Pero ya están viniendo varias preguntas del público que son, por decirlo menos interesantes, ¿no? Y Jorge, ahí voy a apelar a tu experiencia puntual en los ejemplos que nos has estado dando, uno de los cuales es el más delicado, que quizás es el de la petarda de Iquitos. Estamos diciendo el qué. La gente siente que no estamos diciendo el cómo. Obviamente, acá no estamos sentados autoridades regionales o nacionales como para decir, mira, y lo voy a hacer de esta manera. Pero muchas de las preguntas están yendo hacia el tema de la planificación y si esto no soluciona, pero se mejora, contando nuevamente con algún tipo de organismo de planificación. Porque incluso uno de los participantes ha mencionado que ya el plan hidroviario del 2014 tenía un EAE del mismo año. Entonces, se siente como que hablamos de que hay todavía vacíos por cubrir, pero parece que documentos o iniciativas ya tenemos. Me gustaría, Jorge, que profundizaras un poquito, si es que tuvieras que aterrizarte en una región como la de Loreto, qué opciones y qué necesidades de fortalecimiento de planificación encuentras ahí, puntual.
La última parte te perdí, creo que el internet, pero creo que sí, creo que entendía un poco la planificación, sobre todo para qué hacer ahora, ¿no? Sobre todo qué tenemos que hacer. Mira, mucho hemos hablado del tema de hidrovías, voy a hablar un poco de eso. Nosotros siempre desde los 80 tenemos estos estudios de navegabilidad de los ríos, ¿ya? De estos estudios que el MTC, digamos, tenemos varios en todos los ríos. La Marina de Guerra también cada 2 años creo que tiene mediciones en los ríos. Cenami hace mediciones, el ANA hace mediciones en los ríos. Creo que una de la mirada tendría que ser articular y que no debamos hacer mediciones por proyectos, sino debemos hacer monitoreo por entender la integridad del río. Obviamente, acá hay muchos actores que debemos, cada uno, digamos, de alguna forma se deben separar las áreas o las variables de monitoreo, y eso va a ayudar a una planificación a tiempo más largo, porque si el río Ucayali es súper dinámico, se mueve bastante, mientras el río Marañón es mucho más lento, ¿me entiendes? Entonces, y esto te lo digo como ejemplo. Nosotros estuvimos dando una charla al GOREL, al Gobierno Regional de Loreto, y les mostrábamos cómo el río Ucayali migraba en Genaro Herrera, y Genaro Herrera, que es una ciudad de 5.000 habitantes, iba a cortar. Una vez que vieron la simulación, dijeron, gracias, porque íbamos a construir un muelle en Genaro Herrera. O sea, nuestra planificación local o regional iba a construir un muelle en los próximos años en un lugar en donde el río lo iba a abandonar. Entonces yo creo que esa mirada, ¿no? Nosotros, porque venimos estudiando el río, digamos, tratamos de entenderlo incluso por un poco más a escala geológica, o sea, miles de años, pero creo que esa mirada tenemos que tener a todos los ecosistemas, sea en la costa, en la sierra, en la selva. La recomendación sería que el ANA, por ejemplo, que es el ente rector, podría ser, pero a una mirada más allá de la agricultura. O sea, tendría que salir una mirada un poco más, oye, de repente de PCM, donde tenga que ver el agua con biodiversidad, el agua con energía, no solamente con agricultura, y de acuerdo a eso articular con Cenami, con IGP, con la Marina, y con todos los que hacemos estudios en los ríos, para tener data, porque las decisiones o planeamientos sin data, y solamente como yo decía, cuando uno lee el plan, digamos, de competitividad, encuentra muy lindo. O sea, a veces hay cosas interesantes, pero dices, esto realmente no sucede en el país, esto no se va a dar en el país. ¿Por qué? Uno, por el tema de corrupción, más allá. Dos, es porque los estándares de los proyectos, los términos de referencia, el tema de hidrovías, los términos de referencia, al menos para la parte física, eran muy limitados. Entonces, lo que ya tú estás pidiendo como punto de partida es algo limitado. Entonces, el consultor gana bajo esas reglas, obviamente, como cualquiera, va a hacer lo que las reglas te piden, los requerimientos de los TDR. Y yo creo que tenemos que ir a un nivel de estandarización mucho mayor. O sea, y no me refiero a compararnos con países como Europa o Estados Unidos, sino me refiero a que nosotros tenemos geografía muy diversa que esos países no la tienen. Es más, creo que tenemos la oportunidad al menos para sobresalir e informar al mundo de que tenemos una geografía muy diversa, de que tenemos estándares aún, digamos, mejores que esos países, pero que no estamos tomando esa oportunidad. Y yo creo que para una planificación, para mí al menos desde mi humilde opinión, no se puede hablar de planificación sin data. No se puede hablar de planificación sin conocer el ecosistema, sin conocer la opinión de las personas, sin conocer realmente cómo el río va a estar en 50 años, cómo el bosque va a estar en 50 años. Y yo creo que al menos la ciencia y la ingeniería te da un poco más digamos, resultados concretos o proyecciones de acuerdo a los modelos matemáticos, de acuerdo al conocimiento académico que se pueda tener, para no estar en la dualidad, que si va a haber o no va a haber impactos. Creo que la ciencia ya puede decir, mira, estos van a ser los posibles impactos. Entonces, hacer escenarios, así como los escenarios de cambio climático, escenarios de impacto de hidrovía en 20, 50 años. Y ya, bueno, los decisores tendrán que tomar en cuenta eso y decir, bueno, vamos por esta opción, que es la que menos genera impacto. Entonces, para mí, mensaje es, no puedes planificar sin conocer, sin data, sin interpretar esa data y sin tener la ciencia como una herramienta de planificación.
Gracias, Jorge. Mira, Gustavo, han estado llegando una serie de consultas. Algunas de ellas hablan directamente de un Instituto Nacional de Planificación. Vuelvo a poner sobre la mesa algo que le pregunté a Vanessa hace un momento, ¿no? Herramientas de planificación, se supone que tenemos diversas y de diferentes niveles. Incluso uno de los participantes nos habla de los planes de desarrollo concertados regionales como parte de ello. En tu intervención, Gustavo, hablabas en la segunda de las intervenciones, hablabas de algo súper interesante, ese repensar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Pero podrías explayarte un poco más, porque si se les tratara solo de repensar de adentro hacia afuera, haciendo una mirada rápida a los actuales planes de desarrollo concertados regionales, las respuestas seguirían siendo tradicionales, como las que me planteaste de termoenergía en vez de una energía alternativa o no convencional. Entonces, y le puse el ejemplo a Vanessa hace un rato en mi intervención o en mi pregunta respecto a iniciativas desde las propias regiones por nuevas carreteras, cuando se supone que ni siquiera estamos todos de acuerdo de que la hidrovía va a ser una solución adecuada, siendo que en la Amazonía mayoritariamente, no únicamente, los ríos han sido nuestras carreteras de agua. Entonces, ¿podrías, por favor, ayudarme con el tema de cómo realmente caminar hacia la instrumentalización de la planificación? Porque documentos tenemos, pero sigue siendo un tema de formación de capacidades, sigue siendo un tema de vacío y de fortalecimiento. Vanessa lo puso sobre la mesa hace un rato cuando habló del COVID y cómo las regiones amazónicas, no todas por supuesto, han respondido de manera muy diferenciada respecto a lo que ha pasado. ¿Es un tema de personas? Tu audio. Sí, gracias Lucía por hacerme notar que estaba hablando solo sin que nadie me escuche. A ver, yo creo que tenemos un problema en que tendemos a hacer planificación nacional sectorial y poca planificación espacial territorial. Es decir, no pensamos a la hora de planificar en términos del territorio. Entonces, claro, lo que se analiza es la cartera nacional de proyectos de transportes. Y claro, en algunos casos está bien, ¿no? El grueso de esa cartera va a resolver cuellos de botella en donde hay más densidad, ¿no? O sea, en la costa y en Lima. Por eso es que el principal gasto de transporte son líneas de metro, que en mi opinión en algunos casos pueden ser discutibles, ¿no? Porque 200 millones de dólares el kilómetro, ¿no? Para solo 400.000 o 500.000 o 600.000 personas, no deja de ser discutible. Pero, digamos, esa planificación que tiene un foco en las zonas de mayor densidad, claro, termina siempre priorizando la inversión ahí donde hay más demanda y más cuellos de botella. Entonces, claro, la planificación sectorial, cuando se aplicaba en Brasil, generaba que el grueso de las inversiones se hagan en Río de Janeiro y Sao Paulo, ¿no? Si nosotros queremos cambiar de modelo, tenemos que pensar el territorio de otra forma, ¿no? Y, digamos, distribuir los proyectos como en un campeonato descentralizado por grandes zonas del país. Pero luego, en cada gran zona del país, que podría ser Loreto y la Macronorte, o Loreto solo, que es un espacio suficientemente grande, solo por dar un ejemplo, primero tenemos que mirar, digamos, cuáles son las actividades económicas realmente existentes, ¿no? Y cuáles son los problemas de la población realmente existente, ¿no? Entonces, no imaginarnos que vamos a cambiar la vida de todo el mundo, ¿no? Con un ferrocarril entre Iquitos y Sarameriza o entre Iquitos y Yurimaguas, sino pensar en realidad qué es lo que más necesitan, ¿no es cierto?, esas comunidades. Hay muchos productos, por ejemplo, si masificáramos las concesiones de bosque manejado, ¿no? El buen uso del bosque de producción permanente, como ocurre en zonas de Madre de Dios, que los bosques que un buen manejo de los privados en el bosque de producción permanente ha contenido la deforestación que se estaba dando y que se está dando en el área de influencia en los bordes de la interoceánica. ¿Okay? Ellos la han contenido y la siguen conteniendo contra incluso alcaldes que tratan de hacer caminos que quieren meterlos donde no deben porque afectan al bosque de producción permanente. Que debía ser conservado y podado y trabajado con mucho cuidado, como lo hacen esos privados en Madre de Dios, que son un caso más o menos de éxito.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos ese éxito en Loreto, ¿no? Y luego, ¿cómo queremos sacar la madera, o la madera cerrada, o la madera en armarios? En realidad, el transporte fluvial es lo más eficiente, ¿ok? O sea, no necesariamente todos los productos necesitan carreteras. Algunos necesitan transporte aéreo, otros necesitan fluvial, y hay que pensar estratégicamente en las carreteras. Ahora, si hacemos carreteras en la selva, en extensiones importantes, bueno, tratemos de hacerla por lo menos donde está la gente, ¿no? Por eso a mí me parece un poco discutible esa carretera que quieren hacer, que va desde Nauta hacia arriba hasta la zona petrolera, ¿no? Es decir, algo así como de ninguna parte a ninguna parte, y luego bajar por los caminos de tierra de las petroleras hacia Zarameriza. O sea, ahí no está la gente, ¿no? En realidad la gente está sentada a lo largo del río que va entre Nauta y digamos, Irimaguas. Entonces, ok, si fuéramos a hacer una carretera, hay que discutir con mucho cuidado cuál es el trazo apropiado. Ya, yo entiendo que la zona de abajo puede ser más inundable y costar un poco más, pero ¿para qué vamos a hacer una vía que no conecta a las poblaciones donde están? Porque además, como a lo largo del río ya se deforestó en los bordes, me parece menos dañino hacer el camino por ahí que hacerlo por bosque virgen, en donde sabe Dios qué efectos vamos a tener, ¿no? Entonces, ok, de nuevo, la planificación territorial, ¿qué significa? Mirar el territorio. ¿Cuáles son las actividades dominantes? ¿Cuáles son las actividades económicas potenciales? ¿Y cómo las ayudamos específicamente a que prosperen? No imaginarnos desarrollos increíbles como los que sustentaban todos los proyectos interoceánicos, ¿no? La soya del Brasil va a subir hasta cerca de Manaos y la vamos a embarcar en barcos y va a ir por el río y va a desembarcar en Yurimaguas y va a ir hasta la costa peruana para producir cosas, para alimentar a los animales con soya. Ya, mentira, pues no pasó nada de eso. Es decir, enfoques irrealistas nos hacen gastar en grandes proyectos que luego no tienen demanda, ¿no? Ese es el ejemplo claro de la interoceánica del sur. Todo lo que se dijo que iba a ser un comercio increíble no existe, ¿no es cierto? 11 millones de dólares de comercio anual que se registran en la aduana de Ñapari, o sea, nada, ¿no? Y el proyecto ha costado 5.000 millones de dólares, ¿ok? Con sobreinversión, porque pudo haberse hecho un pavimentado más modesto, y haber gastado la diferencia de miles de millones de dólares, digamos, en desarrollo. Entonces, entendamos lo siguiente, en zonas emergentes de ecosistemas frágiles, ¿no es cierto? La inversión en capital humano, en ciudadanía, en institucionalidad, que incluye todo el tema ambiental que es tan importante, ¿no es cierto? Es la prioridad por encima de meter un carreterón pensando que va a ser la conexión de dos, o sea, digamos, vamos a hacer carreterones para unir Manaos con Lima. Mentira, ¿me entiendes? La posibilidad de que algo que se produzca en Manaos llegue a Lima es mínima, ¿ok? No es real. Entonces, en realidad, el Perú, ¿no es cierto?, no tiene muchos productos que aguanten largas distancias, ¿ok? Subiendo 2 veces la cordillera. Entonces tenemos que pensar un poco más en pequeño, ¿no? En todas las mallas y redes de las conexiones entre todas las localidades y ciudades de Loreto. Entonces, hay que pensar el territorio de esa forma, ¿no? O sea, trabajar sobre la base de las necesidades de las personas realmente existentes y de las empresas realmente existentes, pero con una visión de desarrollo para apoyar aquellas actividades que son las que más convengan en el espacio amazónico. Y a partir de tener eso claro, entonces definimos la cartera de proyectos de infraestructura económica y competitividad, subordinada a la estrategia de desarrollo que se puede realizar en el territorio y con consenso de la gente. Y lo otro es dejar de hacer grandes proyectos sin estudios definitivos hechos por el Estado. Porque estoy de acuerdo con Jorge en que en verdad es un crimen, ¿no?, que un proyecto como la hidrovía amazónica, el Estado no ha hecho el expediente técnico bien hecho y a todo costo y completo, ¿no? Y que el estudio de impacto ambiental lo haga el Estado en el marco del expediente técnico, porque claro, el plan hidroviario puede tener una evaluación estratégica ambiental, pero el plan hidroviario es una referencia. Ahí no había ninguna solución de detalle específica de cómo era la intervención. La decisión final de la intervención está en el expediente técnico. Y si el Estado no hace el expediente técnico, el estudio de impacto ambiental lo va a hacer a trompicones el privado cuando lo haga, que para mí es como poner al gato de despensero. O sea, ¿cómo los privados van a hacer el expediente técnico de su propia obra? O sea, eso ya de arranque está mal. Y lo malo es que casi todos los proyectos de proinversión en la Amazonía y fuera de la Amazonía se hacen de esa manera. En mi opinión, asumimos como Estado demasiados riesgos al pasarle la tarea de hacer expedientes técnicos y estudios de impacto ambiental a nivel de expediente técnico definitivo al sector privado. En mi opinión, esa tarea debe ser una tarea del Estado.
y todo el tiempo que nos ahorramos por no hacer el expediente técnico y licitar rápido, luego lo perdemos por todos los conflictos y problemas que se generan, ¿no? Entonces ahí tenemos la línea 2 que va a demorarse la vida porque no hicimos el expediente técnico. Ahí tenemos la hidrovía amazónica que está trancada porque no hicimos antes el expediente técnico con un buen estudio de impacto ambiental para poder definir bien el proyecto, ¿no? Y licitarlo cuando ya estamos seguros de que hay licencia social, licencia ambiental, todos están de acuerdo y toda la academia dice, sí, está bien evaluado el funcionamiento del río, ¿no? Hoy día hemos avanzado eso y cargamos con todas las preocupaciones y por eso el proyecto, lo más probable es que se detenga, ¿no? Porque no se preparó bien en el momento previo a la licitación y a la firma del contrato. Vanessa, te cuento que muchas de las preguntas están hablando de tres temas que lo que me llaman a la mente es el acuerdo de Escazú. Muchas de las preguntas están hablando sobre transparencia. ¿Dónde está ese contrato? ¿Lo podemos ver? ¿Qué pasó? Ya que están hablando tanto de la hidrovía, ¿hay manera de acceder a él? De participación ciudadana, no solamente en el tema de procesos, sino participación ciudadana en lo que significa vivir en el bosque, vivir de él, y en estos momentos tener actividades económicas sostenibles que pueden verse impactadas positivo o negativamente con lo que está pasando. Y le sumé en mi mente lo que tú estabas hablando de la vigilancia comunal, los defensores ambientales, y ya se me cerró el círculo de Escazú. Entonces, me gustaría que me comentaras y que nos comentaras a todos, porque es un tema complementario, importante, como un acuerdo como este que está ya en el Congreso y por ser suscrito, espero, en el corto tiempo, podría ayudar a todo lo que estamos hablando respecto no solo de planificación, sino de instrumentalización de actividades en Amazonía. Por favor. Sí, gracias, Lucía. Bueno, yo creo que del seguimiento de casos como la hidrovía amazónica, ¿no? Como la carretera interoceánica sur, como el acuerdo energético Perú-Brasil también, que fue una discusión por las hidroeléctricas, nos quedan varias lecciones aprendidas en torno a la necesidad de transparentar la información y de fortalecer los procesos de participación ciudadana, ¿no? Poner ejemplos claros, ¿no? En hidrovía amazónica, la información que se difunde a la gente en los talleres participativos y en las audiencias públicas fue información incompleta, ¿no? Si ya existían los problemas en los estudios de ingeniería, en el estudio de ingeniería, que todavía no estaban claros, en el estudio de impacto ambiental también, las personas no tenían esta información completa y obviamente eso es un derecho para que luego ellos también, porque hay un compromiso en el marco del acuerdo de la consulta previa que tiene que ver con el fortalecimiento de la vigilancia y monitoreo indígena, ¿no? Es apremiante, ¿no? Entonces, sí, con respecto a eso y toda la información que han dicho, ¿no? De que la participación ciudadana tiene que estar enmarcado desde el proceso de planificación, luego en el proceso de diseño de un proyecto, y posteriormente ya en el proceso de certificación ambiental y luego en el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, de lo que implica el estudio de impacto ambiental también, ¿no? Entonces sí, el acuerdo de Escazú en ese marco es una gran oportunidad, es un acuerdo que justamente se basa en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana ambiental, la justicia ambiental también, y poder darle información. Hay cláusulas específicas dentro del acuerdo de Escazú para la protección de los defensores ambientales, ¿no? Que es una gran oportunidad para que se genere una normativa específica sobre defensores ambientales en el país, ¿no? Bueno, ya, si no quieres normativa específica, más normativa, pero sí lineamientos específicos para la protección de los defensores. Porque en casos de proyectos que tienen una serie de problemas, ¿no? Ya sean problemas de falta de información científica o de que no han cumplido con los procedimientos establecidos, hay mucha ausencia de información, el rol de las poblaciones indígenas es clave, ¿no? Porque inician procesos judiciales, inician demandas, son ellos al final los que en los procesos de participación ciudadana en las audiencias públicas dan la cara con respecto a lo que opinan o no sobre un proyecto. Y eso sí necesita una serie de condiciones que aseguren de que esto sea pues protegido y el derecho y la participación sea la adecuada, ¿no? Entonces sí, es un tema y que obviamente está en el Congreso, ya creo que hay más como 11 países que han suscrito, Perú todavía no hay una respuesta, pero sí es una gran oportunidad
que fortalecería el marco también de participación ciudadana, ¿no? Ahora, Escazú es uno, pero paralelamente lo que nos preocupa es que ahora en el marco de la reactivación económica, por ejemplo, se promueve mucho la participación virtual, ¿no? No te digo que te dicen no no la participación presencial, pero sí se prioriza la virtual. Entonces ahí hay un tema de discusión muy delicado con respecto a cómo va a ser la participación ciudadana en los procesos de grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Cuando este siempre ha sido, si bien tiene debilidades, es un tema clave, ¿no? Y cómo está llegando la información de los cambios normativos a la ciudadanía. Si ya antes era difícil, ahora creo que es mucho más difícil. Entonces sí hay que priorizar estos mecanismos que transparenten los cambios que se están dando, ¿no? Las nuevas prioridades que se están dando en el gobierno a estas poblaciones, ¿no? Sobre todo yo me refiero a las indígenas, ¿no? Y ahora quería hacer un comentario chiquito en relación a necesidades locales que comentaron antes, y era que sí, a nosotros nos parece importante, creo que lo dije cuando hablé al inicio, de que sí haya un cambio o una mejora en lo referente a cómo se identifican las necesidades locales desde la población, ¿no? O sea, desde que ellos mismos identifiquen las necesidades, pero cómo eso se efectiviza, ¿no? Hay una metodología para la identificación de brechas, ¿no? Que creo que el MEF lo ha hecho, y luego cada sector. Entonces, ¿cómo generamos de que estas necesidades al final se vean reflejados en estas herramientas que son las que luego deciden cómo se identifican las brechas, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo de campo en las áreas de influencia de la carretera Iquitos-Aramiriza, ¿no? Que es la que estaban conversando, que parte de Nauta hacia arriba, con Orpio y con Corpi para la identificación de necesidades locales en temas de infraestructura. Entonces, hemos estado levantando con ellos esa información de cuáles son sus necesidades, y también, bueno, muchas de las comunidades señalaron de que no conocían la carretera, eso va un tema de transparencia, pero también que no entendían bien por cómo eso iba a ayudarlos en relación a, por ejemplo, sus proyectos productivos o las necesidades que tenían identificadas en sus planes de vida, ¿no? Entonces sí, creo que eso es un tema importante que obviamente va de la mano con la transparencia de la información y con la participación, ¿no? Que eso es un tema que necesita fortalecerse. Gracias, Vanessa, y gracias a los ponentes. Realmente han puesto sobre la mesa una serie de temas interesantísimos. Resumirlos sería en estos momentos un reto, pero les aseguro que tengo un montón de ideas escritas aquí alrededor. Sin embargo, quería rescatar algunas porque ustedes han puesto cosas sobre la mesa que son bastante interesantes. El que menos ha coincidido en este punto de pensar desde dentro, ¿no? Pensar desde la Amazonía para identificar potenciales actividades económicas existentes y cubrir necesidades existentes de una población que además es dispersa, de una población que no solamente, pero eminentemente es rural, y a la que realmente no le llegan a veces las inversiones precisamente por eso, porque cuando empiezas a hacer tus cálculos nacionales, resulta que empiezas a dividir el valor de una inversión por el número de personas que están alrededor y dices, wow. Ejemplos, sin embargo, como los que nos ha dado Gustavo, de que aquí también estamos hablando de millones de personas, pero que el kilómetro es absolutamente elevado en una línea como la del Metro de Lima 2, también nos ponen las barbas en remojo. Pero en general, cuando hablamos en Amazonía, cuando vemos todo ese gran escenario verde con poblaciones, y no hemos tocado el día de hoy las poblaciones en aislamiento voluntario, que dentro de las vulnerables son las más vulnerables todavía, normalmente al sacar cuentas no salen los números, ¿no? No salen los números, y es por eso que pareciera que no hay algo que hoy sí nos quedó, yo creo, relativamente claro entre todos, que la planificación tiene que ser desde el territorio y mirando el territorio, más que desde lo sectorial, porque si ese fuera el caso, entonces gracias Ministerio de Transportes para las hidrovías y las carreteras, bueno, gracias Ministerio de Energía y Minas cuando veas las hidroeléctricas, y no habría un verdadero match. Yo sí quiero resaltar, porque lo he hecho un par de veces en mis intervenciones, es el tema del rol de los gobiernos regionales,
porque tienes representantes en esos espacios y territorios que son tus autoridades locales y regionales, y que por lo tanto necesitamos ir construyendo hacia una madurez política, una madurez que permita que esas autoridades tomen las riendas de ese diseño de un futuro para la Amazonía, ese pensar la Amazonía desde dentro, no en función a lo que probablemente puede ser fabuloso, sino en función a lo que realmente existe y se puede potenciar. Se hablaba cuando en el Ministerio del Ambiente siempre se habla de darle un valor al bosque en pie, y darle valor al bosque en pie implica que hoy muchas familias viven de probablemente actividades a pequeña escala que no son extractivas para el bosque, sino que son sostenibles, y es las que deberíamos de identificar y ver si son más potenciadas o beneficiadas con una carretera o con una hidrovía o con alguna otra actividad, sobre todo que lo perecible de los bienes fue puesto sobre la mesa también hace unos momentos por Gustavo. Sí resaltar que aun cuando hay muchas instituciones para planificación, y se tocó a Proinversión entre una de ellas, el rol del Estado, que a veces es satanizado, debería de canalizarse adecuadamente. Por supuesto que es importante que cuando se haga algún tipo de estudio haya alguna decisión imparcial de que lo que se está construyendo, planificando, ha tenido los estudios adecuados. Hay mucha discusión, no se va a solucionar en estas 2 horas, sobre si el Estado debería tener una mayor presencia para que tuviera completo y redondo el esquema cuando va a entregar un proyecto de inversión, y no esperar simplemente a que todo sea trasladado al sector privado para que éste sea el que tome las decisiones, porque es, por decirlo menos, complejo en el mediano plazo. Sí, hay que mirar el tema de las oportunidades, y las oportunidades, cogiéndome de lo último que dijo Vanessa como preocupación ante una participación virtual producto del COVID, miremoslo como una oportunidad hacia empujar un gobierno electrónico, ¿no? Un gobierno electrónico y un gobierno con mayor transparencia que permita que como Estado demos un paso, como gobierno se dé un paso hacia la mayor cantidad de información disponible de manera virtual, que permita que las personas, sea donde estén, puedan tener acceso a ella. Y hay muy buenas experiencias de iniciativas en Amazonía de vigilancia comunitaria, vigilancia desde los concesionarios, no solo forestales, sino de conservación, con efectivamente herramientas tecnológicas que podrían ser puestas en el mejor de los usos. Resaltar el hecho de los estudios ambientales estratégicos, pero como una herramienta que, si bien existe y que a veces se utiliza, parece que no se utiliza con el potencial que se requeriría. Me quedaría con esas ideas y les pediría, por favor, comenzando nuevamente con Jorge, luego Gustavo y Vanessa, que nos dieran sus reflexiones finales en 3 minutos cada uno para que podamos ir despidiéndonos de la gente. Gracias también, Lucía, a nombre de los organizadores y de la UTEC, por ser de moderadora. Quería aprovechar, mira, creo que hay mucho por hacer, ¿ya? No solamente desde el ámbito normativo, desde el ámbito de trabajar con las comunidades, al menos desde nuestra perspectiva de la universidad, un poco más en la parte técnica, creo que hay mucho por colaborar. Si pudiésemos volver en el tiempo y tratar de decir cuáles serían los TDR, o cómo sería, por ejemplo, este estudio técnico que hablaba también Gustavo, cómo se debería realmente hacer estos expedientes técnicos de hidrovía o de cualquier otro proyecto. Creo que la academia tiene la oportunidad de servir, de colaborar para mejorar esos estándares. Entonces nosotros creo que tenemos que elevar el estándar de calidad de estudios para que realmente tengamos menos preocupaciones luego. Y creo que eso es un poco a lo que quiero llamar, ¿no? Nosotros creo que como universidad, y muchas universidades como las nuestras, la universidad local debería ser de alguna forma capacitada. Nosotros somos Universidad de Lima, que estamos yendo a toda la Amazonía tratando de estudiar los ríos que están allá. Pero creo que nos falta todavía llegar a un nivel, digamos, que también la educación sea transversal, donde la universidad, la UNAP, o las universidades de San Martín, las universidades locales que tienen al costado el río, la Ucayali, y tienes también interculturales, universidades culturales. Creo que la oportunidad está ahí
pero creo que tampoco estamos articulando en el sistema universitario. No estamos, creo que tenemos que hacer eso, que esas universidades vayan a los mejores, al menos en mi área, geomorfólogos, hidráulicos, ingenieros civiles, deberían salir de esas universidades, porque tienen al costado el río. Entonces creo que como decía al inicio, gracias por poner la reflexión, pero yo salgo más preocupado porque creo que hay muchas cosas por hacer y solamente creo que nos falta. Tenemos muchas personas como ustedes que creo que creo que están yendo a la misma dirección. Solamente nos falta, creo que articular y en algún momento impulsarnos, ¿no? Yo creo que el Estado tiene un poco que recapacitar ahí para que podamos todos apuntar en la misma dirección. Nada más. Gracias a todos. Gustavo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, excelente nivel de la discusión. Siempre aprendo en estos seminarios. Bueno, a Jorge ya lo he escuchado varias veces, pero él siempre encuentra una manera de darnos siempre un ángulo adicional. Y bueno, y las reflexiones que Vanessa nos ha dado sobre lo lejos que estamos todavía, ¿no? De manejar bien las herramientas de estudios de impacto ambientales y evaluación de estrategias ambientales. No quiere decir que esas herramientas no sirvan, sino que en realidad tenemos que aplicarlas bien. Y yo quiero remarcar que para aplicarlas bien, a mí me parece que lo clave es que los estudios técnicos o los estudios definitivos de ingeniería los tiene que hacer el Estado, ¿no? Por varias razones, ¿no? La primera es porque si el Estado no hace el expediente técnico, es muy caro para los privados presentar las ofertas, ¿ok? Casi tienen que ser un expediente técnico para presentar una oferta. Y la verdad es que eso no es razonable. Proinversión tiene muchos casos de poquita competencia, porque claro, como no hacemos el expediente técnico, encarecemos las ofertas. Y segundo, el Estado no puede licitar sin saber cuánto cuestan las cosas y cuál es la definición de detalle del proyecto. Y el Estado tampoco puede aprobar lo ambiental con un estudio de factibilidad que tiene una aproximación a las definiciones del proyecto de más o menos 30%, ¿no? Entonces, digamos, por todos los lados, ya deberíamos aprender, y es una pena que no se hagan evaluaciones de impacto de los proyectos, pues, ¿no? Porque ahí nos daríamos cuenta, ¿no? El tiempo que pierde la línea 2 en resolver controversias con el operador de la línea 2 por culpa de no hacer el expediente técnico, cuesta mucho más plata que haber hecho el expediente técnico por el Estado, por favor. Entonces, y además el expediente técnico está cargado al cofinanciamiento del proyecto, igual lo pagamos, ¿no? Entonces, el tiempo que nos ahorramos al inicio, lo pagamos en costos de problemas después 1000 veces. Y lo peor, no hacemos los proyectos. Yo no creo que la hidrovía pueda encaminarse, ¿ok? Y es una pena porque sí se necesita hidrovía. Quizás una hidrovía modificada un poco, ¿no? Más ajustada a los problemas, con menos impacto ambiental, con menos dragado, pero sí necesitamos pasar de ríos naturalmente navegables a hidrovías. Pero claro, hay que pasar con todos los estándares que Jorge ha planteado. Entonces, de nuevo, ¿no? Por favor, o sea, como Estado, ok, planifiquemos bien, con visión territorial, y segundo, formulemos los proyectos en serio, siguiendo los manuales de las mejores prácticas. En ningún país del mundo se hacen proyectos complejos, con altos movimientos de tierras o con altos impactos ambientales, sin que el Estado haga el expediente técnico. ¿Ok? Por todas las razones que he expuesto. Entonces, si vamos logrando un consenso sobre esto, probablemente iremos menos rápido al inicio, pero mucho más rápido después de firmar los contratos y con muchos menos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que la Amazonía necesita un nuevo paradigma de desarrollo, planificación territorial y formular los proyectos en serio, pues, ¿no? Como los hacemos en un contrato de obra pública clásico, que a nadie se le ocurre hacer un contrato de obra pública clásico sin que el Estado haga el expediente técnico. Entonces, bueno, hagamos lo mismo en las concesiones, siguiendo el benchmarking de lo que el mundo hace en esta materia y todo lo que ya hemos aprendido, y que pareciera que aquí queremos tratar de que desaparezcan todos los libros que recomiendan hacer lo obvio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Vanessa. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio y por discutir como siempre con Jorge, con Gustavo. También, bueno, este tipo de webinar vamos a repetirlo, ¿no? Hay 2 más que creo que vamos a organizar conjuntamente entre DAR, WCS y UTEC. Entonces, invitarlos a que sigan también con el resto de webinars. Pero bueno, de nuestra parte, solo creo que termino señalando que en todo proceso de planificación, proyectos de infraestructura, es importantísimo el tema de la participación ciudadana, ¿no? Yo solo quería resaltar ese tema, pero una participación ciudadana con información técnica
necesaria, ¿no? Entendiendo bien cómo son los procesos, no solamente del proceso de certificación, sino de que la población realmente entienda cómo se realiza un proyecto de infraestructura desde la planificación y luego desde el diseño del proyecto. O sea, tenemos que tener población informada sobre eso para que sepa y pueda tener una participación efectiva, ¿no? Entonces, el tema intercultural para trabajar en la Amazonía es básico, ¿no? Creo que es muy importante que esta información sea lo más intercultural posible, porque mucha gente no sabe que ya su territorio muchas veces está planeado, ¿no? Entonces, eso es un tema que se tiene que transmitir y se tiene que mejorar. Entonces, yo creo que hay oportunidad de cambiar también varias metodologías a nivel de los sectores para la identificación de brechas, ¿no? Con indicadores que realmente resalten la importancia de la Amazonía como un espacio diferente, ¿no? No tenemos por qué uniformizar. Yo creo que es importante ver las diferencias. Y entonces, en ese sentido, sí, es mucho de decisión política también, ¿no? Porque yo creo que hemos invertido también en varias instituciones, pero necesitamos decisión política para mejorar los procesos de planificación nacional, pero también los regionales, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos ordenar la casa a nivel regional y poder a partir de eso trabajar también el tema de por qué tantas pequeñas carreteras, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, de Loreto, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad para que entre todos podamos trabajar de manera conjunta y poder solucionar y ayudar también a los gobiernos regionales a tener esta serie de cuáles serían las mejores herramientas, cuáles serían los mejores, ¿no? La mejor información técnica para que se utilice en sus procesos internos de planificación, ¿no? Entonces sí, me parece importante y es un trabajo que se tiene que hacer conjuntamente, ¿no? Uh-huh. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, gracias a Gustavo, a Jorge y por supuesto gracias a la UTEC, al Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la UTEC, así como a WCS y a DAR por haber organizado el evento. Sí, efectivamente va a haber un par de eventos más. Se está planificando el siguiente para el mes de julio. Es el siguiente, por favor, a las personas que nos han acompañado en el pico, han sido más de 100 personas que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en estas 2 horas. No solo gracias por asistir, sino síganos acompañando en julio cuando tengamos el siguiente evento. Quedan muchas cosas sobre el tintero. Las preguntas que ustedes han estado haciendo, no solo por Facebook, sino también por el interno del Zoom, se las vamos a pasar a los panelistas porque han sido sumamente interesantes y cada una de ellas podría formar parte de un nuevo panel. Así ha estado hablando mucho sobre el tema del potencial hidroenergético en el país y por qué no una hidroeléctrica como la de Manseriche o por qué no la del río Tambo, cuando lo que quizás podría ser es que tengamos alguna vez un panel sobre cuál es la verdadera demanda y oferta energética del país. Decimos muy fácilmente que nosotros tenemos efectivamente una oferta que cubre el 100% de la demanda del país. Sí, pero el hecho de que esté tan dispersa, el hecho de que no esté ruralizado el cálculo, hace que pensemos que falta más energía de la que realmente poseemos, y es quizás por parte de falta de conocimientos. Y qué mejor que un panel como este para saberlos, ¿no? Un panel que promueva un tema de educación, porque tomando nota de lo mencionado por Gustavo, a veces nos polarizamos como país por falta de información. Si es que se pone en un webinar como este, que es importante que instituciones, sean Proinversión o cualquier otra, que haga una llamada, un call a inversiones, haga los expedientes, empieza a hablar como que de mucha intervención por parte del Estado, cuando debemos de dejar que la inversión sea impulsada por los privados. Pero lo que no nos estamos dando cuenta son estos detalles que acabas de poner sobre la mesa, Gustavo, de al no hacerlo el país y darle esta responsabilidad al privado, pues la gente en el ámbito donde se desarrolla la actividad piensa que es de parte, que es realmente un informe de parte y que no hay un ente neutral que pueda ser el que diga las cosas. Entonces, también en ese lado hay mucha necesidad de conocimiento y de educarnos mutuamente. Yo soy la primera que siempre que voy a uno de estos eventos aprendo un montón de ustedes, no lo duden. Así que hay preguntas sobre la hidrovía, profundizando un poco el tema económico respecto de si está mirada y hecha con cálculos de mercado nacional
o de mercado internacional. Tú un poco lo respondiste, Gustavo, en tus intervenciones, pero aquí la pregunta estaba muchísimo más puntualmente planteada para que seguramente ya en materia estrictamente económica también se pueda ver ese perfil. Muchísimas gracias a todos. De todas maneras les pasaremos las preguntas a los panelistas. Gracias por habernos acompañado y los esperamos en julio. Los esperamos en julio para el nuevo panel. Muchas gracias.